En el corazón del imperio mexica, cuando Tenochtitlan brillaba como la ciudad más poderosa de Mesoamérica, existía una verdad incuestionable: los dioses lo gobernaban todo. Nada, absolutamente nada, se hacía sin ofrecerles sangre, cantos y plegarias. El sol no se levantaba por sí mismo, lo sostenía el sacrificio humano. La lluvia no caía por azar, era el don de Tlaloc. La guerra no era solo ambición, sino el tributo que Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol, exigía a sus hijos predilectos. Los sacerdotes eran los guardianes de ese equilibrio. Se les consideraba hombres sagrados, elegidos para mantener la comunicación entre el mundo terrenal y el mundo divino. Se preparaban durante años, aprendiendo cánticos, calendarios, rituales y los secretos de la obsidiana. Su deber era doble: guiar a su pueblo y alimentar a los dioses. Pero entre esos sacerdotes hubo uno que, según las crónicas y relatos que sobrevivieron a la conquista, cometió el acto más impensable: traicionar a su propio Dios. No se trató de una simple duda de fe, sino de algo mucho más oscuro. En un momento crítico de la historia, cuando el imperio azteca enfrentaba amenazas internas y externas, este hombre tomó una decisión que marcó para siempre la memoria de su pueblo. Se rebeló contra Huitzilopochtli, el dios que había guiado a los mexicas desde su peregrinación original, el dios que los condujo hasta la isla donde fundaron Tenochtitlan, el dios al que habían levantado el templo mayor y ofrecido miles de corazones. La traición no fue un grito en la plaza, ni un ataque público contra la religión. Fue algo silencioso, escondido entre sombras, pero devastador en sus consecuencias. Porque aquel sacerdote no solo dejó de cumplir los sacrificios, entregó secretos prohibidos a quienes jamás debían conocerlos. Las fuentes coloniales cuentan que en la cúspide de la grandeza mexica había tensiones profundas. Muchos pueblos sometidos odiaban a los aztecas, cansados de entregar tributo y prisioneros para el sacrificio. Y entre los mismos mexicas, algunos nobles y sacerdotes empezaban a preguntarse si tanto derramamiento de sangre era realmente necesario, o si solo servía para alimentar el poder de unos pocos. Fue en ese ambiente que la figura de este sacerdote emergió. No sabemos su nombre con certeza. Los códices fueron destruidos y los conquistadores alteraron lo que escucharon, pero su historia aparece entre líneas en los relatos de frailes y cronistas indígenas. Un hombre que, corrompido por el miedo o por la ambición, dio la espalda a Huitzilopochtli y abrió un camino que jamás debió recorrerse. Este relato no es solo la historia de una traición religiosa, sino de un choque brutal entre fe, poder y destino. Porque para los aztecas, traicionar a su Dios no era simplemente un error, era condenar el equilibrio del universo entero. Y lo que ocurrió después marcó con sangre el destino del imperio. Para comprender la magnitud de esta traición, debemos detenernos un instante en el corazón del poder religioso azteca, el Templo Mayor de Tenochtitlan. Esta imponente pirámide de 2 escalinatas representaba la dualidad cósmica. En un lado el santuario de Tlaloc, dios de la lluvia, señor de la fertilidad y de las cosechas. En el otro el santuario de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y del sol, el dios que pedía sangre para seguir su curso en el cielo. El sacerdote en cuestión, cuya figura se nos revela fragmentada en los relatos, pertenecía al culto de Huitzilopochtli. Su deber era inmenso: asegurarse de que las guerras floridas, esas batallas rituales donde se capturaban prisioneros, se tradujeran en sacrificios que alimentaran al dios solar. Si alguna vez el sacrificio faltaba, si los cuchillos de obsidiana no abrían pechos y no ofrecían corazones ardientes, se creía que el sol dejaría de moverse y el mundo caería en tinieblas eternas.
Imagina entonces el peso de aquel cargo. Era un hombre respetado, temido y obedecido. Pero en la intimidad de la noche, mientras los tambores retumbaban y los cantos sagrados se alzaban al cielo en su corazón, germinaba una duda que para los mexicas era más peligrosa que cualquier ejército enemigo. ¿Y si los dioses no eran más que un invento humano? Los cronistas cuentan que este sacerdote comenzó a apartarse de sus compañeros. En vez de ayunar y purificarse antes de los rituales, buscaba excusas. En vez de preparar cuchillos sagrados, se dedicaba a escuchar rumores entre los pueblos sometidos. Algunos relatos lo acusan incluso de reunirse en secreto con emisarios enemigos, compartiendo conocimientos del calendario ritual, del simbolismo de las fiestas y de los momentos exactos en que la ciudad quedaba más vulnerable por los compromisos religiosos. Era, en pocas palabras, un traidor en el centro mismo del imperio, y no solo traidor al Tlatoani o al pueblo, sino traidor a los dioses. Lo más escalofriante aparece en los testimonios recogidos tras la conquista. Este sacerdote habría llegado a negar sacrificios claves en honor a Huitzilopochtli, sustituyendo prisioneros de guerra por animales o retrasando los rituales con excusas. En apariencia, cumplía con su deber, pero en secreto los dioses estaban siendo engañados. Y para los mexicas, ese engaño no quedaría sin castigo. La tradición oral rescatada por cronistas indígenas señala que, durante una festividad mayor, probablemente el Panquetzalistli, dedicada al dios solar, este sacerdote se atrevió a ocultar a los prisioneros destinados al sacrificio. Mientras el pueblo esperaba ver los corazones ofrecidos en lo alto del templo mayor, lo que presenciaron fue un ritual incompleto, un sacrificio que carecía de la fuerza que debía alimentar al sol. Los ancianos dicen que aquel día el cielo se oscureció más de lo normal, que un eclipse parcial cubrió el sol como si los dioses mismos hubieran notado la traición. Para los mexicas, aquel signo fue inequívoco. Algo terrible se había roto en el orden del mundo. Lo que siguió fue aún más perturbador. Según algunos relatos, el sacerdote comenzó a reír durante los rituales, murmurando que los dioses jamás habían respondido, que todo era un engaño creado por los mismos hombres para dominar al pueblo. Sus palabras, susurros para algunos, fueron como veneno que se propagó entre aprendices y acólitos menores. La duda, que era impensable en el mundo mexica, empezó a tomar forma, pero no todo quedó en murmullos. Al parecer, el sacerdote había sellado una alianza secreta con pueblos tributarios cansados de la tiranía mexica. En vez de dedicar su vida a servir al dios solar, empezó a entregar información sagrada. Las fechas del Tonalpohualli, el calendario adivinatorio, los días nefastos en que los mexicas evitaban salir a la guerra, y hasta la estructura interna de las ceremonias que mostraba cuándo la ciudad quedaba más expuesta. Era una traición múltiple, contra el dios, contra la fe, contra el Tlatoani y contra la misma Tenochtitlan. Los rumores llegaron finalmente a oídos de los sacerdotes supremos, guardianes del Templo Mayor, y lo que encontraron fue más espantoso de lo que esperaban. En el recinto interior, donde debía guardarse el Xiuhcuatl, el arma de fuego solar de Huitzilopochtli representada en piedra y oro, faltaban ofrendas. El altar estaba descuidado, los instrumentos rituales profanados. Era claro, el sacerdote había abandonado a su Dios. Para los mexicas, aquello era inconcebible. No se trataba solo de herejía, era un crimen cósmico, porque si el sol no recibía sangre, dejaría de caminar por el cielo, y con él moriría el mundo entero. Así comenzó la persecución. Los altos sacerdotes, con el apoyo de los guerreros Jaguar y Águila, iniciaron una búsqueda para atrapar al traidor. Su captura no sería solo un castigo humano, sino un sacrificio ejemplar,
La sangre del traidor debía ser derramada como expiación para limpiar la ofensa hecha a Huitzilopochtli. Pero aquel hombre no pensaba entregarse, porque si ya había traicionado a su Dios, nada lo ataba a la lealtad terrenal, y lo que hizo para escapar marcaría el inicio de una de las historias más oscuras del imperio. La noticia corrió como fuego entre los pasillos sagrados del Templo Mayor. Los sacerdotes principales sabían que no podían permitir que la traición se propagara. La fe era la base del imperio mexica. Sin ella, las guerras floridas carecían de sentido, las ofrendas se volvían inútiles y el pueblo podía comenzar a cuestionar lo incuestionable. La persecución contra el sacerdote se inició en secreto. No era un enemigo común al que se pudiera exhibir públicamente, porque admitir su traición era aceptar que incluso dentro del corazón del imperio existía corrupción. Los mexicas entendían muy bien el poder del símbolo. Un sacerdote caído podía ser más peligroso que un ejército enemigo. Por eso, su búsqueda debía ser silenciosa, pero implacable. Los guerreros jaguar, los más feroces de la élite militar, fueron enviados a seguir sus pasos. Lo rastrearon por los canales de Tenochtitlan, entre mercados y callejones oscuros, donde se rumoreaba que el traidor se reunía con emisarios de pueblos sometidos. Algunos dicen que incluso había contactado a los tlaxcaltecas, los enemigos jurados de los mexicas, compartiendo con ellos secretos sobre los días sagrados en los que podían atacar. Mientras tanto, en la ciudad comenzaron a suceder cosas inquietantes. Durante una ceremonia menor, los sacerdotes notaron que el fuego sagrado del templo, que debía permanecer encendido noche y día como símbolo de la vida eterna, se apagó de manera inexplicable. Para los mexicas, aquello era una señal inequívoca. Los dioses estaban disgustados y todos sabían la razón. Finalmente, el traidor fue localizado en una casa cercana al lago, oculto entre gente humilde que lo protegía. Algunos lo veían como un visionario, alguien que había tenido el valor de decir en voz alta lo que muchos en secreto se preguntaban: ¿realmente los dioses necesitaban sangre? ¿O eran los hombres quienes se alimentaban del sacrificio? Pero para los guardianes de la fe no había dudas. Fue capturado en una redada nocturna, arrastrado con violencia a través de los canales y llevado ante los sumos sacerdotes. La escena que siguió quedó grabada en las crónicas indígenas. El traidor, vestido aún con los restos de sus túnicas sagradas, fue conducido hasta lo alto del Templo Mayor, pero no como sacerdote que oficiaba, sino como víctima. El hombre que tantas veces había alzado el cuchillo de obsidiana sobre los cuerpos de otros, ahora sería el cuerpo sobre la piedra sacrificatoria. Lo que ocurrió esa noche fue presentado como un acto de purificación. Los tambores retumbaron, los caracoles sonaron, y el pueblo se congregó para presenciar el castigo. No todos sabían exactamente qué había hecho aquel sacerdote, pero los rumores bastaban. Había ofendido a Huitzilopochtli, había negado sacrificios, había entregado secretos. Y la pena por traicionar al dios solar no era solo la muerte, era el despojo total del alma. Los sacerdotes supremos decidieron que el traidor no recibiría un sacrificio común. No bastaba con abrir su pecho y ofrecer su corazón. Eso sería demasiado honorable para alguien que había corrompido lo más sagrado. En su lugar, se realizó un ritual reservado solo para los mayores enemigos del imperio, el desollamiento ritual. El cuerpo del traidor fue sacrificado y luego desollado, su piel retirada para ser usada como advertencia. Según las fuentes, esta práctica se relacionaba con el culto a Xipe-Totec, el dios desollado, señor de la renovación. Vestir la piel de un enemigo era un acto de poder, pero en este caso fue un castigo. Su piel fue colgada en el templo como señal de lo que ocurre cuando se traiciona a un dios. Pero lo más brutal no fue el sacrificio en sí,
sino el mensaje que lo acompañó. Los sacerdotes declararon que la sangre del traidor no era ofrenda para los dioses, sino un pago por su ofensa. En otras palabras, su sacrificio no renovaba el ciclo, no alimentaba al sol. Era un ejemplo de destrucción, un recordatorio de que nadie, ni siquiera los hombres más cercanos a los dioses, podía escapar del castigo si se atrevía a traicionar. Aquel evento marcó profundamente al pueblo. Muchos lo interpretaron como la razón por la cual, años después, cuando llegaron los españoles y se alió Tlaxcala contra Tenochtitlan, el imperio cayó con rapidez inesperada. Porque una traición no solo rompe la confianza humana, para los mexicas rompe el equilibrio cósmico. Algunos ancianos decían que, desde la muerte de aquel sacerdote, Huitzilopochtli nunca volvió a estar del todo satisfecho, que el dios solar aceptaba las ofrendas, pero con una furia silenciosa, como si el eco de la traición siguiera presente en cada corazón ofrecido. Y esa sombra, dicen, acompañó a los mexicas hasta el día de su derrota final. La muerte del sacerdote traidor no puso fin a su historia. En realidad, fue apenas el inicio de una leyenda que, con el paso del tiempo, se entrelazó con el destino del propio imperio mexica. El cuerpo desollado, exhibido en el Templo Mayor, debía servir como advertencia para todos. Nadie, absolutamente nadie, podía dudar de los dioses sin pagar el precio. Sin embargo, aquella macabra exhibición no borró las dudas que el traidor había sembrado. Sus palabras, susurros sobre que los dioses jamás respondían, se filtraron entre los aprendices, entre algunos nobles y hasta entre los prisioneros de guerra que escuchaban rumores en los calabozos. La idea era peligrosa, casi inconcebible para el pensamiento mexica. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si el poder de los dioses no era tan absoluto como se creía? Los sacerdotes principales trataron de reforzar la fe con sacrificios aún más espectaculares. Los rituales se hicieron más sangrientos, las festividades más grandiosas, y el número de víctimas ofrecidas al sol aumentó. Pero entre más sangre corría, más fuerte se volvía el eco de aquella traición, como si Huitzilopochtli recibiera las ofrendas con un rencor que jamás desaparecía. Décadas después, cuando los españoles desembarcaron en tierras mesoamericanas, muchos vieron en esa llegada un castigo divino. Los cronistas indígenas escribieron que la derrota de Tenochtitlan no se debió únicamente a las armas de fuego, a la caballería o a la alianza con los pueblos enemigos. Algunos afirmaban que el verdadero motivo estaba en la ruptura del pacto sagrado. El día en que un sacerdote azteca traicionó a su dios, se abrió una herida en el corazón espiritual del imperio, una herida que nunca sanó. Los mexicas habían construido su grandeza sobre la fe inquebrantable en que sus dioses los guiaban y los protegían. Pero aquel sacerdote había probado que incluso dentro del templo más sagrado podía nacer la duda, y que esa duda era más letal que cualquier espada de acero. Muchos ancianos, después de la caída, murmuraban que Huitzilopochtli había retirado su favor desde aquel día, que el dios solar ya no caminaba con la misma fuerza, y que ni todos los corazones ofrecidos podían reparar la traición. La conquista entonces no fue solo una guerra de hombres, sino el resultado de una ruptura cósmica que había comenzado mucho antes de que Hernán Cortés pusiera un pie en tierra mexicana. El recuerdo del traidor se convirtió en un fantasma. Algunos lo pintaban como un hombre débil, consumido por la duda. Otros como un visionario que se atrevió a romper las cadenas de una fe sangrienta. Y otros más, como un maldito que condenó a todo un imperio. Hoy, al mirar hacia el pasado, la historia de este sacerdote azteca sigue siendo un enigma. ¿Fue realmente un traidor que puso en riesgo el equilibrio del universo? ¿O fue el primer hombre en cuestionar un sistema que había convertido el sacrificio
en la base de la existencia? Lo cierto es que, para los mexicas, su traición fue un sacrilegio imperdonable. En su cosmovisión, el sol se apagaba sin sacrificios, y aquel hombre intentó negarle la sangre que lo mantenía vivo. Para ellos, ese acto no era una simple rebelión, era condenar a toda la humanidad a la oscuridad eterna. Su castigo fue brutal, pero su sombra sobrevivió más allá de su muerte. Y en cada relato de la conquista, en cada crónica que recuerda la caída del imperio, siempre hay un eco que resuena. El día en que un sacerdote azteca traicionó a su dios, fue también el día en que los dioses comenzaron a traicionar a su pueblo. Porque a veces la verdadera derrota de un imperio no llega con la espada del enemigo, sino con la grieta que se abre desde dentro, cuando alguien en lo más alto decide romper el pacto que sostiene al mundo. Ese fue el destino de los mexicas, y ese fue el precio de una traición.